todos y a todas. Para mí es un gusto haber llegado a la instancia de hoy y tener la oportunidad de hacerles una devolución de lo que fui observando y observando en las instancias de trabajo de ustedes, en las clases que fui a visitar, a lo largo de los 6 meses que estuve acompañando el plan. Y tuvimos una primera intercambio sobre esto que les voy a presentar a ustedes con el equipo directivo con el equipo de dirección en el mes de diciembre. Tuvimos a principios de este mes de febrero con los referentes, y la idea ahora es hacerles a ustedes una devolución y eventualmente escuchar alguna reacción. Sigue siendo, después de haber un informe escrito final, pero yo le sigo llamando preliminar mientras, porque en cada una de estas instancias escucho cosas y ahí voy explicándome mejor, sobre todo en términos de las cosas que propongo. Entonces, primero recordarles el propósito del proceso. Yo estuve acompañando desde junio hasta diciembre, y desde el principio el acuerdo con el equipo de dirección fue que no se trataba de hacer una evaluación formal del Plan Robles, sino más bien de alguien que desde una mirada externa a la institución tomara contacto, conociera, observara, dialogara en distintos espacios y hiciera una devolución, sobre todo pensando en qué cosas cómo lo veía y qué cosas desde fuera sugería o se me ocurrían a mí que se podrían, en las que se podría avanzar o mejorar. Y por otro lado, el otro propósito de mi trabajo durante los 6 meses pasados fue acompañar sobre todo al equipo de referentes y en algunas instancias docentes. Tuvimos una jornada aquí en octubre en seguir pensando los temas de evaluación que habíamos empezado a pensar el año anterior y bueno, que fuimos pasando por distintos temas, ¿verdad? De toda la importancia de la evaluación formativa, toda la cuestión de situaciones auténticas que hoy voy a mencionar la pasada, que trabajamos en febrero del año pasado, y en octubre pasado todo el tema de pensar un poquito más la cuestión de las calificaciones y los reportes que hacemos a las familias. Entonces, esos fueron los 2 propósitos de mi estancia, de mi pasaje por el colegio. Y esto muy rápido, porque no todos tienen la visión de conjunto. Yo lo que estuve haciendo fue, por un lado, teniendo reuniones con el equipo de dirección, tuvimos unas 4 reuniones a lo largo del semestre. Participé en 3 de los encuentros que tienen cada mes, cada sábado, los referentes. Tuve unas 15 entrevistas o instancias de diálogo con más de una persona en grupos para escuchar sobre cómo estaban trabajando y demás. Observé unas 10 o 12 clases, eran 8 la idea original, pero después me fueron invitando a observar otras, que desde el principio el propósito no era hacer un diagnóstico en sentido estricto y observar al azar clases, sino clases que fueran ejemplares, entre comillas, o sea, en el sentido de que los referentes, que fuesen clases donde yo pudiese observar funcionando en el aula lo que se pretende lograr desde el Plan Robles. Entonces, obviamente son clases que tienen un sesgo hacia las buenas clases, digamos. Ahora, bueno. Estuve en una instancia de coordinación de cada uno de los niveles y, bueno, revisé toda la documentación de todo un poco, o sea, desde el documento marco del Plan Robles hasta una cantidad de materiales de perfiles de egreso que han ido haciendo en cada área, hasta los materiales vinculados a las clases que fui a observar. Y tuvimos el taller que mencionaba en octubre. Y para la presentación, para ordenar la presentación, yo lo que hice fue organizar, si uno revisa el Plan Robles, digamos, el punto de partida de todo el trabajo mío fue volver al documento original. El documento original es muy amplio y tiene como unas 30 líneas de trabajo o acciones concretas que se propone impulsar, pero que se pueden agrupar en estas 6 grandes ejes temáticos, ¿no? Uno es el del enfoque de competencias y de construir perfiles de egreso y adecuar el currículum oficial a un enfoque de competencias. Otro es toda la creación de la figura del referente y su función en cuanto al desarrollo profesional docente.
El tercero es el de instalar una cultura de trabajo colaborativo y que esté orientada no al intercambio en abstracto, sino a mejorar el modo que se trabaja, que se enseña y que se trabaja dentro del aula. Un cuarto eje que tiene que ver con el ambiente de la institución y los espacios de intercambio. Un quinto que tiene que ver con ir constatando, de algún modo, registrando los aprendizajes de los estudiantes y en especial ir desarrollando estrategias para apoyar a los estudiantes con dificultades o los estudiantes que son incluidos dentro de la institución, pero que la institución sabe que van a tener dificultades para el nivel que están. Y por último hay un conjunto de líneas que en el documento original del plan son muy ambiciosas, que después voy a mencionar muy rápido, respecto a la evaluación del propio plan, ¿no? Que incluía hasta seguimiento de los egresados del liceo, era como una idea bastante compleja de hacer. Ok, entonces con estos 6 ejes temáticos, en realidad mi presentación va a tener como 2 bloques. Uno, al que ya paso, que es las cosas que me impresionaron como más positivamente y lo que yo considero como las fortalezas de lo que vi en el colegio en estos meses. Y luego sí voy a volver a los ejes como para hacer sugerencias de qué cosas fui percibiendo en las que había espacio para mejorar. Entonces, lo primero es decirles, primero que a nivel personal, la experiencia de acompañar el trabajo del colegio, de poder meterme en los distintos vericuetos y clases, para mí fue muy enriquecedora, desde 2 puntos de vista. Fue muy enriquecedora a nivel personal, el ambiente de trabajo en el colegio lo percibí como muy amigable, acogedor, alegre, diría, más, lo cual no quiere decir que no haya conflictos y tensiones, ¿verdad? Pero como que hay. Y al mismo tiempo muy estimulante desde el punto de vista profesional o intelectual. Lo que percibí viendo sala de maestros de inicial, sala de maestros de primaria, coordinaciones de secundaria, encuentros de referentes, reuniones de pequeños grupos de profesores en las distintas áreas, fue mucho intercambio y mucha reflexión sobre cómo trabajar en el aula y cómo hacer clases con sentido. Entonces, eso para mí es una de las cosas que valoré especialmente, les devuelvo, que me interesa devolverles, ¿no? Tienen en marcha una experiencia interesante en términos del ambiente y de la cultura de trabajo colaborativo que veo que se está construyendo en la institución. Lo segundo que yo creo que es especialmente valioso, no solo para el colegio, sino además como modelo para pensar en términos de la educación nacional, en términos más amplios, es esto de haber logrado poner en marcha un sistema de acompañamiento al trabajo docente, ¿verdad? En general, la docencia se caracteriza por ser una profesión que se ejerce aisladamente, o sea, en general hagan abstracción del latino, en muchas instituciones educativas la gente trabaja en el aula y en general no abre mucho, a lo sumo planifica una maestra con su paralela o comparten materiales. Es muy raro que los docentes en otras instituciones se visiten dentro del aula. Sabemos todos que Uruguay tiene una herramienta vetusta que es el sistema de inspección, que no cumple bien ninguna de las 2 funciones que se supone tiene atribuidas. Una es de control y otra es de orientación y de acompañamiento. Y mi convicción es que, de poder trabajar con otros docentes y de abrir el aula para poder recibir orientación y demás. Entonces, este dispositivo que el colegio generó de la figura del referente, de alguien que primero es un profesor de aula, que algunos con horas en el colegio, otros en otras instituciones, que tiene cierto nivel de especialización en un área y que tiene tiempo disponible para sentarse a trabajar en la planificación de clases con otros colegas, para orientar el trabajo,
y lo que se está empezando a hacer para visitar y observar el aula y sentarse juntos a discutir lo que se está trabajando, creo que eso es como, o sea, más allá del plan Roble, es un dispositivo sobre el cual el sistema educativo uruguayo necesita pensar. O sea, bueno, algunos saben, otros no. Yo trabajo bastante o acompaño bastante, trabajo en Perú, en Lima, y ellos vienen ya hace 4 o 5 años trabajando a nivel del sistema educativo público con una figura que llaman acompañante pedagógico, que es una cosa similar a esta. Es un docente liberado de horas o de parte de sus horas, cuya función es ir y visitar a otros profesores, generar espacios de red entre docentes, dar talleres. Y obviamente estamos hablando de una cosa masiva, ¿no? Son 1.500 acompañantes pedagógicos, y además de un país donde mucho más complejo que Uruguay, donde hay maestros que trabajan aislados en la selva, en la sierra. El acompañante cuando va tiene que ir y quedarse 2 días y después volver. Pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que tienen una herramienta muy valiosa y que desde mi perspectiva es algo que debería ser parte del funcionamiento regular del sistema educativo, no simplemente una experiencia puntual que se hace durante cierto tiempo, sino que es parte de construir mecanismos que nos permitan estar siempre en revisión de cómo estamos trabajando. Ok, y avanzo. Me llamó mucho la atención muy positivamente esto que ya mencioné, del ambiente positivo en el colegio, ambiente de camaradería entre colegas, ambiente de camaradería con el equipo de dirección, ambiente de camaradería con los alumnos, o sea, los vínculos como que son fluidos. Insisto, no quiere decir que no tengan desencuentros, también presencié instancias de conflicto y demás, pero en un ambiente en que las cosas se pueden expresar, se pueden hablar, y escuché muchas veces la expresión de muchos docentes, de muchos de ustedes, diciendo: yo disfruto viniendo a trabajar a este lugar, al colegio, disfruto con los gurises, y a los gurises se los veía disfrutando el trabajo. Luego, son 7. Lo otro que me interesa destacar de lo que observé es de las clases, que como ya digo, es una muestra sesgada, no es una muestra aleatoria, y seguramente hay clases que son menos buenas de las que me tocó ver, pero vi clases, no vi lo que uno suele ver en muchos lugares, que es alumnos que están escuchando cosas que no entienden y que después van a tener que aprender de memoria para repetir más o menos como las dijo el profesor, sino que vi clases muy pensadas y muy pensado desde el docente, el de cómo mover y cómo promover el proceso de reflexión del estudiante, ¿sí? Clases muy orientadas a la comprensión. Después, el punto crítico o mi sugerencia, digamos, de mejora, que la voy a hacer después, pero lo adelanto ahora, es que en general las clases siguen, o sea, sobre todo estoy pensando en secundaria, capaz que también o sea, en primaria es más, y inicial es más fácil, como sobre todo a través del juego y demás, como aterrizar a situaciones más auténticas. Ustedes ya me oyeron hablar sobre eso. En secundaria las clases en general que vi estaban como centradas en los contenidos, no tanto en cómo se utiliza el conocimiento en situaciones reales, sino más bien dentro de la propia disciplina, ¿no? En la tabla periódica de elementos, el anarquismo y las ideas del anarquismo. Bueno, había una sobre los terremotos que sí tenía que ver con situaciones más propias de la vida real. En fin, no quiero... Bueno, una interesantísima en matemáticas que me enganché a calcular la superficie de una lúnula. Entonces, pero lo interesante, después vuelvo al tema de la importancia de lo auténtico, pero lo que me pareció interesante es que esas clases, aún enfocadas en temas propios internos a cada disciplina,
eran clases donde estaba muy pensado el proceso, cómo promover la reflexión de los estudiantes, por ejemplo, para volver al tema de la tabla periódica, no era simplemente memorizar números atómicos o fórmulas de los elementos químicos, sino entender la lógica que estaba detrás de la tabla y de la clasificación de los elementos. O sea, eran todas clases donde estaba muy pensado, donde las preguntas y las consignas de tareas que tenían que hacer los estudiantes estaban muy elaboradas. Y punto 5, por tanto, donde había secuencias didácticas que tenían un sentido muy preciso. No era actividades por hacer actividades, y para que los alumnos hagan algo, sino que todo estaba bastante pensado. Y vi, no está escrito aquí, vi mucha capacidad de los docentes de manejar bien las preguntas de los estudiantes, en el sentido de no respondérselas directamente, sino más bien de devolvérselas y de usar las dudas o las preguntas de los propios estudiantes para volverlos a hacer pensar sobre lo que están haciendo o volver sobre el texto a lo que están leyendo y no simplemente contestarle al estudiante lo que no entiende. Creo que hay una orientación incipiente hacia el tema de competencias, pero ahora voy a decir, lo de incipiente tiene que ver con esto de que en mi opinión hay para avanzar hacia el terreno del vínculo del conocimiento con situaciones de la vida social o de la producción en las disciplinas. Y por último, me llamó la atención fuertemente ver a los estudiantes enganchados en el trabajo académico, aún en temas de cierto nivel de abstracción, digamos. Los estudiantes en general estaban motivados, estaban motivados. Lo que vi fue estudiantes despiertos, pensando. Vi a todos los estudiantes involucrados y vi la preocupación de los profesores y de los maestros, ¿no? De los docentes, porque todo el mundo esté enganchado, desde cómo se arman los grupos, dónde se pone o en qué grupos a los alumnos con algún tipo de dificultad. Obviamente algunos alumnos son más difíciles de incorporar a ciertas dinámicas, pero les digo estas cosas que para ustedes capaz que son obvias, ¿no? Pero para mí no son tan obvias porque suelo ver otras cosas, ¿no? Lo normal que uno ve cuando entra en una clase a observar, tanto en Uruguay como en otros lugares en que me ha tocado observar aulas, es que los gurises hacen zapping, ¿no? Se enganchan un rato, levantan la mano, después que el profesor se dio cuenta y los escuchó, se desenganchan y se pueden hacer otra cosa y al rato vuelven otro ratito, o donde el profe trabaja con el 30%, un tercio o la mitad del grupo y la otra mitad está en otra cosa. Ese tipo de cosas no las observé y me llamó muy fuertemente la atención. Yo le decía al equipo de dirección, la naturalidad con que los gurises utilizan el celular como herramienta vinculada a lo que están haciendo en el aula. O sea, vi que en general los gurises tienen, porque en este tema hay distintas posturas y desde los profes que hacen apagar todos los celulares y demás. Lo que yo vi en las aulas era, los celulares estaban ahí, y los gurises los usaban con mucha naturalidad para buscar, me acuerdo, el hipocampo, hipoglifo, una de las clases que vi en primaria, y los googleaban y traían los mitos griegos, y no vi a los chiquilines usando el celular para cosas fuera de la actividad en el aula. Obviamente, no quiere decir que no ocurra, era una clase especial porque estaba el referente, entonces seguramente los gurises en eso suelen ser gauchos con sus profesores, y el día que hay alguien de afuera, actúan especialmente bien, pero de todos modos hay cosas que no se simulan, ¿sí? O sea, cuando los gurises normalmente están desenganchados en otras cosas, es muy difícil que puedan simular interés intelectual en algo cuando habitualmente no les interesan las cosas. Ok, a partir de ahí un abanico de sugerencias. Yo no le llamo
problemas, sino más bien de pistas de trabajo. Yo funciono mucho en términos de observar, desobservé la clase y después tuvimos reunión después de la clase, y tiendo mucho a pensar en términos de, siempre, independientemente de cuán buena sea lo que uno está haciendo, qué es lo que se podría mejorar. Entonces me interesa abrir como sugerencias, y son muchas, por eso yo le digo al equipo directivo, sobre todo y a los referentes, no es la intención mía poner una agenda de qué habría que hacer, sino más bien sugerir posibles líneas de acción. Después obviamente es imposible trabajar en todos los frentes al mismo tiempo y ya la dirección y los referentes irán como eligiendo, diciendo prioridades y pensando siempre en mediano plazo, ¿verdad? No son cosas para este año, sino cosas para pensar a 3 años, del mismo modo que esto que yo acabo de hacer este año 2017, todo esto que yo digo es el fruto de los 3 años previos del Plan Roble, no es algo que se logró de un día para otro, sino que en educación las cosas llevan su tiempo y se van acumulando. Entonces, respecto arranco en conjunto con los ejes 1 y 5. El 1 era toda la cuestión del enfoque de competencias y el 5 era lo de constatar aprendizajes. Allí hay unas primeras versiones de formulación de perfil de egreso. La idea es que cada área vaya adecuándose a sociales, naturales, matemática, arte, etcétera. Vaya armando su perfil de egreso, adaptando, haciendo selección de la enorme y exagerada amplitud de temas que hay en nuestros programas. Entonces, una primera sugerencia, ya se la hice a los referentes, creo que hay un trabajito para hacer de articulación entre las distintas áreas, como que hasta ahora cada área está pensando por su cuenta y muchas veces muy con la impronta de la disciplina, que está bien que esté, pero al mismo tiempo es bueno que haya como una formulación articulada entre las distintas áreas y que no haya como carriles paralelos, ¿verdad? Y que esté de algún modo las grandes competencias generales que están planteadas en el documento del plan estén contempladas. Y por eso una sugerencia, porque la sensación que me daba siempre con los referentes, yo les decía, es claro, como que esto del perfil de egreso siempre está en borrador, y no está mal, pero al mismo tiempo es bueno como ir dando pasos. Entonces yo les ponía como ejemplo el tema de los sistemas operativos, ¿vieron? Los sistemas operativos se van actualizando y entonces el iOS, que es el sistema operativo de los iPhone y de las tablets, está en la versión 11.3.5 y la actualizan varias veces a lo largo del año, el punto 5 es de eso, y cada tanto hay una actualización mayor. Entonces yo lo que decía, yo creo que es bueno como ir dando pasos de decir, bueno, esta es nuestra versión 1 del perfil de egreso, lo cual no quiere decir que sea inmutable y que este va a ser el perfil de egreso aquí a los próximos 10 años, sino teniendo esa noción de que lo vamos a ir cambiando y lo vamos a ir mejorando, pero darle el estatus ya como de versión, de formalizarle el estatus y que no quede siempre como algo que lo tenemos ahí en stand-by porque todavía no logramos que nos satisfaga del todo y entonces no termina de ser. Entonces oficializarlo, no tener miedo a oficializarlo. Y creo que esto de tener versiones que uno va como actualizando permite como estar tranquilo de que no es que me casé con esta versión para siempre, pero al mismo tiempo no lo tengo siempre como en borrador y no termino de formalizarlo. Creo que atrás de ese paso viene el siguiente, que es el de, que es algo que yo le di mucha importancia cuando tuvimos la jornada en octubre, que es lo de ir alineando planes de clase y ciertas líneas de trabajo a nivel vertical, alineando, es decir, teniendo una línea de trabajo desde inicial hasta secundaria y de cómo los estudiantes van avanzando en ciertas competencias generales como la del trabajo en equipo o competencias propias de la disciplina, del aprendizaje de la matemática o de las habilidades de pensamiento científico o de la lectura y la escritura. Entonces allí creo que si uno plasma el perfil de egreso, la pregunta siguiente es cada profe desde su curso y cada maestro,
hacerse la pregunta de a qué competencias y a qué cosa del perfil de egreso y de qué manera, o sea, en qué momentos y de qué manera contribuyo yo o mi curso aporta a esas competencias. Creo que eso es un ejercicio que me consta que lo hacen, porque, o sea, que está en marcha, porque cuando se sientan a trabajar con los referentes están implícitamente está el perfil de egreso y la visión que hay construida como referencia. Pero creo que hay que ir, pues eso es un proceso continuo que hay que seguir dando. Y hay, por eso esto de pensar el alineamiento vertical, ¿no? Cómo se avanza en las competencias a lo largo de la escolaridad, en los dos planos, ¿verdad? En el de las competencias propias de las disciplinas, de las distintas áreas, y en las competencias más generales como la del trabajo en equipo, por poner un ejemplo, que son transversales a toda la institución. Entonces, para ejemplificarlo, ¿no? Esto de capacidad de participar y colaborar efectivamente en equipo. Esta es una de las que ustedes tienen formuladas en el Plan Roble. Entonces, bueno, ¿pero qué es? O sea, ¿cómo uno va? Porque a veces uno trabaja en equipo es darles una consigna y ponerlos a trabajar juntos. Y en realidad, trabajo en equipo implica mucho más, que hay que pensar y que hay que formar y ayudar a los gurises a aprender, ¿verdad? Cosas vinculadas a trabajo en equipo implica que el que va volando a 1000 y le gusta hacer las cosas solo porque le va bien en todo, tiene que aprender a adecuarse al ritmo de los otros y que él puede aportar a alumnos que tienen más dificultades. Que el que le hace la plancha o le gusta dejarse llevar tiene que aprender a tomar iniciativa, que tenemos que aprender que vamos a estar en desacuerdo, que tenemos que aprender a manejar, a registrar lo que vamos avanzando juntos. Entonces, ir pensando qué es lo propio del trabajo en equipo, en inicial, en los primeros años de primaria, en la primaria más avanzada, en el ciclo básico, cuáles son las dificultades típicas del trabajo en equipo en cada una de estas etapas, qué esperamos de los estudiantes en distintos momentos, qué experiencias formativas o qué enfatizamos como elementos formativos en cada etapa de la trayectoria en el latino. Creo que esas son preguntas que hay que ir haciéndose. Obviamente no, es imposible hacerlas con todas las competencias transversales, que son muchas, pero hay que empezar por algún lado, entonces es bueno tomar algunas y empezar a trabajar eso. Y lo mismo, un segundo ejemplo relacionado, tomado de una de las competencias propias de un área disciplinar, ¿verdad? Que en este caso de ciencias sociales. Las disciplinas sociales tienen métodos específicos para construir conocimiento, realizar preguntas, construir hipótesis, buscar evidencias, son operaciones que realizan los investigadores sociales para indagar y producir conocimiento social. Entonces, este es un enunciado de perfil de egreso, digamos, de habilidades en ciencias sociales que queremos desarrollar en los estudiantes. Pero, de nuevo, ¿cuál es la graduación? ¿O cómo se va avanzando? O sea, ¿o qué de esto? ¿O cómo se aterriza con los niños de inicial, con los niños del primer nivel de primaria, del segundo nivel, del ciclo básico? ¿Cómo se va haciendo más complejo la capacidad de construir hipótesis o de buscar evidencias? Obviamente, un niño inicial va a buscar evidencia sobre todo a partir de la observación. Un estudiante de bachillerato, buscar evidencia puede significar hacer estudios documentales o construir información estadística, en fin. Entonces creo que esto es lo que me estoy imaginando cuando les sugiero la importancia como de ir armando ese itinerario vertical de cómo se va avanzando en las distintas competencias a lo largo de la escolaridad. Y a propósito, abajo, porque yo sé que a veces se me entiende a mí como demasiado estandarizador, y capaz que alguno lee esto. Yo creo que, por eso está en rojo la frasecita, que probablemente en el fondo no la lean, pero abajo pongo, hay una tensión dialéctica entre estandarización y cada maestrito con su librito. O sea, los uruguayos somos muy de cada maestrito con su librito, cada uno hace como le parece y no me compliquen. Me tocó alguna vez en otra institución un profe, era una reunión para coordinar cómo se iba a evaluar, y un profe decía como... ¿Por qué vamos? Si coordinamos como... Yo no quiero coordinar cómo vamos a evaluar, porque eso me determina a mí a enseñar determinadas cosas y de determinada manera, como diciendo...
O sea, tenemos muy esa cosa de que nadie puede entrometerse en lo que yo entiendo, en lo que yo enseño. Entonces creo que esto de sistematizar un poco sin pretender, o sea, esto que estoy diciendo no quiere decir que todos los alumnos vayan a pasar por el mismo proceso y por las mismas etapas. Sabemos que cada alumno sigue itinerarios distintos, cada profe tiene su propio modo de trabajar en el aula, pero creo que ayuda a ir teniendo como un cierto itinerario pensado colectivamente. Ok, ya está dicho desde ahí pensar lo de los planes de curso. Y me gustaría, porque yo en la primera reunión que tuvimos, yo les mostré en octubre lo de los mapas de progreso de Chile, y yo me refería a esto que estoy diciendo también como armar una especie de mapa de progreso, pero en versión latino. Cuando conversamos esto en el equipo de dirección, me miraron algunos con un poco de temor, como diciendo, claro, pero el trabajo ese de los chilenos, mapa de progreso, es muy elaborado, debe haber habido 20.000 especialistas trabajando durante varios años para llegar a eso, y efectivamente es así, o sea que no estoy imaginando eso, sino que yo le llamo, a partir de estos diálogos, una versión artesanal o latino, elaborada obviamente por ustedes y a partir de los materiales que ustedes tienen, y que es como un pequeño trabajo de orfebrería, y para ilustrarlo, como para darle carne y que no quede en abstracto, recuperé nosotros con el año 98, o sea, hace 20 años este año, con Beatriz Picaroni y Graciela Logreiro, con quienes trabajamos el libro, bueno, y otra gente, Carmen Camaño, que es lingüista y demás. Ese año se hizo una evaluación de escritura con niños de tercer año, y a partir de eso se armó como una descripción que era increíble, porque era la diversidad de escrituras de niños uruguayos, todos de tercer año de escuela de primaria, que iban desde, había 10 niveles, desde, la consigna era, había toda una actividad en que iba a haber una merienda compartida en el grupo, en la escuela, y entonces había varias actividades de cálculo, lo que necesitamos, de jugos y de cosas, bla, bla, bla. Y luego una tarea escrita que era que cada niño propusiera un juego para jugar ese día. Entonces, fíjese la variedad de producciones de los niños. Desde que dice, me gustaría jugar a la escondida. Uno tiene que contar con números y los demás se tienen que esconder. Pero tienes que tener cuidado, porque si termina de contar el niño o la niña y tú no te has escondido, te pueden ver. Si te ven, tienes que contar tú. Un niño de tercer año de primaria, un texto muy cuidado, hasta políticamente correcto en términos de género. Tiene todos los detalles de cómo está, con algún error de tildes y demás. Ok, luego, no voy a pasar todos los niveles, pero luego un nivel un poquito menos sofisticado, menos logrado. Mi juego se llama La Mancha Reloj. Se puede jugar con cualquier cantidad de personas. Un niño la queda y tiene que manchar a otro. No hay punto. Cuando lo tiene, se queda parada y mueve las manos como un reloj. Hay punto. Cuando se cansa de manchar, la queda otro. Punto. Se libra dándole la mano. ¿No? Es otra escritura un poquito menos sofisticada, elaborada que la anterior. Y ya es un nivel más básico de escritura. La rayuela. La rayuela es un juego para nenas. Se hace del 1 al 9. El 9 es el cielo. También hay que tirar una piedra y te toca un número. Se juega saltando con un pie o dos pies. Además ven que, fíjense, noten el detalle de que cada renglón es una oración, ¿no? Y va pasando de un renglón al otro. Y ya un nivel de escritura más de sentido, donde el niño ni siquiera comprendió la consigna, ¿no? Dice, hoy es el día de Papá Noel. Va a haber una pequeña fiestita. También va a haber una merienda compartida. Va a venir Papá Noel a traer regalo para todos. Entonces, la clasificación
de los textos, para clasificar los textos se tiene en cuenta una cantidad de aspectos que están allí: el tipo de escritura, la adecuación al registro, la adecuación a la consigna, la textualidad, etcétera, la morfosintaxis. Pero lo interesante de esto es que le permite a uno ver en concreto cómo va o cómo puede ir evolucionando la escritura, en este caso de los niños. Y la intuición que quiero comunicar detrás de esto, de lo de mapas de progreso, de alinear verticalmente, es como la de, para ciertas competencias como el trabajo en equipo a través de descripciones, o para habilidades como esto que ponía hoy del tipo de capacidades que se ponen en juego en ciencias sociales. Ilustrar eso con trabajos de estudiantes y de cómo va evolucionando la capacidad de formular hipótesis o de sistematizar información, etcétera. Y creo que ayuda mucho utilizar las producciones de los niños, que ya lo dije también en octubre, los de inicial están súper acostumbrados. El ejemplo más clásico es el dibujo de la familia o el dibujo de la figura humana, de cómo va evolucionando a lo largo de 1 o 2 años. Entonces, poder ir armando esto de cómo van evolucionando ciertas capacidades y cómo se va complejizando la capacidad de producción de los estudiantes a lo largo de la escolaridad toda, es una herramienta útil, y en particular para una finalidad que es específica. O sea, primero, esto que acabo de mostrar, ¿se acuerdan? Yo les había comentado, una de las cosas que habíamos visto en octubre. La educación como la tenemos organizada en grados presupone que los estudiantes de un mismo grado son altamente homogéneos en sus saberes matemáticos, de ciencias, etc. La realidad empírica muestra que eso no es así. Las producciones que acabo de mostrar son todas de tercer año de primaria, y en realidad hay una gama de producciones. Llegué a mostrar el nivel 3, había un nivel 2 y un nivel 1. O sea, había niños que escribían en tercero todavía como niños de 5 años de inicial. Entonces, una de las ventajas que tiene, o de las aplicaciones importantes que tiene esto, es para todo el tema de adecuaciones curriculares, ¿verdad? Porque mapear de este modo la evolución en determinadas capacidades o competencias me permite, cuando tengo un alumno que no está, me lo permite en todos los casos, pero especialmente con los alumnos que tienen determinado nivel de necesidades especiales, por lo menos ubicarlo, o sea, qué tipo de escritura tiene, dónde está en la gradación de escrituras. Okay. Y entonces, si está en este lugar, ¿no?, y escribe así como este niño de Papá Noel, bueno, ok, ¿cuál es el nivel siguiente y qué puedo hacer para ayudarlo a avanzar desde el lugar donde está? Ok, otras sugerencias o preguntas para pensar. Una es la de nada, mientras yo leía el documento, veía lo que ustedes hacían y más, si no podría ser una práctica la de tener algún hito fuerte vinculado a algunas competencias tipo proyecto, ¿verdad? O sea, por ahora lo que ustedes están trabajando es, salvo excepciones de algunos profes que están trabajando con más de una disciplina en forma simultánea, pero si no, cada uno está trabajando dentro de su materia. Yo lo que me imaginaba, vieron que hoy día hay mucha gente empezando a trabajar en torno a proyectos que son interdisciplinarios, donde se combinan varias disciplinas en torno a una producción común. Entonces, me parecía interesante ponerlo en agenda, esa posibilidad de pensar en tener por lo menos una vez al año durante, no sé, 3, 4, 5, 6 semanas, que los estudiantes de un mismo nivel se involucren, o eventualmente de niveles distintos, mezclados de más de un grado, digamos, de grados probablemente adyacentes, pero que estén vinculados a un proyecto específico que les implique trabajar en forma interdisciplinaria. Ok, ya mencioné lo de repensar las adecuaciones curriculares desde esta perspectiva de progreso. Creo que ahí hay mucho camino para hacer. Creo que ustedes, o sea, a mí
los vi trabajar, los vi discutir el tema, sé que el colegio se preocupa, que hay muchos registros en torno al tema. La sensación que tuve es que falta articular el trabajo. Tuve una reunión específica con los equipos de psicología y psicopedagogía. Allí, bueno, por un lado ellos me decían como que le faltaba articulación interna dentro de esos equipos y que todavía faltaba, como que había muchos registros que faltaba todavía como seleccionar qué registrar y cómo usarlos de un modo más amigable y útil, ¿no? Que a veces hay una carpeta donde uno se puede encontrar desde los dibujitos, o sea, de un alumno de quinto de bachillerato uno puede encontrarse allí desde los dibujos que hacía en inicial hasta... Pero que no hay un modo sistemático de qué producciones guardo, de qué modo y en qué orden, de modo que sean útiles, que me permitan apreciar evolución a lo largo del tiempo. Obviamente, sobre todo, hay registro de los alumnos con más dificultades, donde lo que se registra, sobre todo los protocolos de intervención o las cosas que se acuerdan con los acompañantes o entre los acompañantes internos y externos. Creo que ahí hay terreno como para afinar el modo en que se encara ese trabajo y cómo se le van poniendo, sobre todo a los estudiantes con necesidades especiales, cómo se le van poniendo metas individuales y algún tipo de plan que lo comprometa a ir enfocándose en avanzar en determinadas cosas. No sé dónde... Ok, está. Ahí vuelvo a... Luego yo lo dejé planteado en octubre y lo estuvimos conversando con el equipo de dirección. Mi visión es que hay que seguir trabajando la cuestión de alinear los formatos de calificación, sobre todo en secundaria, que es donde hay calificaciones, pero aún en primaria e inicial, que se manejan con reportes directos a la familia, hay formato de reporte, pero a veces varían o dependen de cada docente cómo lo lleva adelante. Entonces creo que hay espacio para mejorar el modo en que alineamos esos modos de registro con el enfoque de competencia. O sea, creo que le haría daño al plan Roble, al enfoque de competencias, a la filosofía institucional, que el tema de las calificaciones vaya como por separado o en paralelo. Entonces, eso es un tema que hay que ponerle cabeza. Yo sé que la gente secundaria ha estado trabajando en todo el tema de los juicios. Mi impresión externa es que siguen siendo todavía juicios muy dirigidos al tema de esforzarse o de las cuestiones actitudinales del estudiante, pero que todavía no aparece con claridad el tema de cuál es el proceso de aprendizaje y cómo es el avance del estudiante en las competencias. Entonces creo que ahí hay un desafío importante. Y creo que esto de las competencias, yo le decía, habría que hacer una versión amigable, porque esto hay que comunicarlo. O sea, creo que han ido dando pasos o se han ido desglosando, pero tal vez todavía hay muchos de ustedes, de los docentes, que tienen dudas respecto a eso. Creo que se ha avanzado en la reflexión, que está claro que el enfoque de competencias no implica que uno deja de lado los contenidos de la disciplina, sino que los trabaja de otro modo. Pero creo que luego es algo también que hay que comunicar para que las familias entiendan, los estudiantes entiendan por qué se trabaja de determinadas maneras y qué es lo que la institución busca. Sobre los referentes en concreto, creo que están, a mí me impresionó mucho y muy bien el trabajo que hacen. Creo que depende mucho de la calidad de las personas que están haciendo ese trabajo. Creo que la institución necesita avanzar en sistematizar el rol, en poner en blanco y negro cuál es el rol, cuáles son las funciones. Creo que la figura del referente no debería ser eterna por definición, sino tener un periodo de tiempo que puede ser renovado, pero que conviene establecer como hitos, digamos. O sea, vos, sí, el referente entra y ejerce su trabajo durante 2 o 3 años y allí se hace un corte, se evalúa y se renueva o se continúa o se decide que en determinado momento cambiar, y hay que pensar en la cuestión esta del mecanismo de reemplazo y de renovación.
creo que hay que avanzar, cada uno tiene su estilo, creo que hay un trabajo bastante común, pero se puede sistematizar más qué es lo que hace el referente. Y bueno, ahora lo que se está avanzando, lo que se está trabajando y sistematizando es cómo ir incorporando la visita al aula como una de las actividades y de los modos de trabajo de los referentes. Y creo que hay espacio para más articulación entre las distintas áreas. Creo que hay un muy buen trabajo de cada área por su lado. Creo que la integración entre las áreas, ahí hay espacio para mejorar. Ok, creo que las visitas en las aulas es muy importante, sobre todo en el enfoque que se le ha dado. No es una visita de evaluación, es una visita para discutir la secuencia didáctica, discutir lo que pasó y construir una cultura de revisión continua y rigurosa de cómo se trabaja y qué cosas se pueden mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar en las clases. Y después simplemente menciono a título recordatorio de que porque discutimos toda la cuestión esta de cómo definir buena enseñanza y demás, y que en realidad en el documento marco del Plan Roble hay un anexo muy lindo sobre competencias didácticas de los docentes, que creo que es una buena definición de qué es buena enseñanza para el colegio, que está en el PR, ahí los que ven abajo es Plan Roble, está en el anexo y... que creo que es una herramienta que deberían aprovechar más como insumo para la discusión o cuando se entra personal nuevo a trabajar a la institución. Habría que aprovechar más esa herramienta. Dos o tres, y ya avanzo, ok, voy a empezar a... sobre lo que observé de enseñanza, lo que les decía hoy. En general no vi, salvo el caso de una de las clases que tenía que ver con los volcanes y con los terremotos, que había alguna referencia al terremoto del año pasado en México y demás. En los otros eran más bien cosas propias al interior de la disciplina, no vi vínculos, digamos, con situaciones ajenas al mundo del aula y de la disciplina, salvo en primaria, donde a través del juego. Y no vi, claro, por ejemplo, vi cosas de esto que decía sobre el anarquismo, pero claro, que estaba más enfocado en lo que fueron los primeros anarquistas y sus textos, pero no vi, por ejemplo, capaz que no la vi, ocurría en otro momento del desarrollo de la secuencia, pero en algún momento esperé ver alguna referencia a quiénes son hoy anarquistas y qué pasó, o sea, a la situación del presente y del hoy en Uruguay. Entonces, si uno revisa esto que está allí entrecomillados, son transcripciones textuales del documento de Plan Roble, ¿no? Donde se dice seleccionar información, organizarla, editarla, implica la autonomía gradual de los alumnos, capacidad para transferir los conocimientos a situaciones de su contexto, de su realidad cotidiana. El conocimiento trasciende las asignaturas, se proyecta en la complejidad que implica su uso en la vida cotidiana, la relación de los contenidos escolares con situaciones cotidianas. O sea, hay continuamente una referencia al uso del conocimiento con este cuidado, ¿no? Con una acepción amplia del término cotidiano, no quiere decir situaciones de la vida diaria hogareña, sino de la vida, conexión del conocimiento con las discusiones que hay hoy día en la sociedad uruguaya o con los problemas ambientales, con todo lo que es reflexión ciudadana de los estudiantes, problemática social. Ese tipo de cosas no las vi presentes en las secuencias didácticas. Entonces, eso creo que ahí hay una pista para pensar y para trabajar, y por eso esta idea de pensar en algunos proyectos. Y además tener en cuenta esto del efecto audiencia, en este sentido que cuando uno trabaja en proyectos y el proyecto termina en algún tipo de demostración hacia otros, en una feria que se hace sobre un tema o en una acción directa sobre la comunidad, o en participar como grupo en un
una olimpiada de matemática, o a mí me tocó ver de cerca el taller de robótica de Tala, donde era muy interesante, o sea, es muy interesante cómo cuando los estudiantes tienen que comunicar lo que están haciendo a una audiencia por fuera de su docente y sus compañeros de clase, eso tiene un efecto muy fuerte en términos de motivación y de aprendizaje, que también es parte de esto de lo auténtico. Creo que en esas pistas hay espacio para mejorar. Creo que hay espacio para mejorar algunas cosas de gestión del tiempo en el aula. Las dos cosas que a mí me llamaron la atención, o que por lo menos yo me quedé con la sensación de que se podían mejorar, era una, el manejo de los tiempos de grupo, que sé que es una cosa difícil porque uno siempre está en la tensión de espero a los que van más lento, pero mi sensación era que algunos trabajos de equipo se alargaban un poquito más de lo necesario, y como que en algunos momentos empezabas a perder el foco de los estudiantes. Y lo otro es la cuestión de cierre. Me llamó la atención de que, salvo excepciones, en general, como que tocaba el timbre y el cierre de la clase, de muchas clases era seguimos la próxima. Pero no había como una anticipación del profesor o del docente de los últimos 5 minutos voy a hacer algún redondeo, voy a ver con los estudiantes hasta dónde llegamos hoy. Eso creo que hay espacio para avanzar en más autonomía de los alumnos y en que no necesariamente todo pase por el pizarrón y por el cierre del docente, y además en términos de más autonomía en el sentido de que los alumnos puedan elegir. Por eso también creo que los proyectos introducen una posibilidad del estudiante de elegir temas o cosas que él quiere estudiar, y que no necesariamente todos tengan que estudiar lo mismo definido por el profesor. Creo que hay mucho trabajo de lectura en todas las disciplinas, eso me llamó la atención, ya lo dije, de cómo estaban pensadas las preguntas del profesor, y lo que vi es muy buen trabajo con los textos en las distintas disciplinas. A la vez, obviamente, probablemente por las clases que vi, pero igual intuyo por las conversaciones que tuve y demás, como que hay trabajo para hacer en términos de escritura, que creo que es un déficit que tenemos en la educación en Uruguay en general, sobre todo con relación a lo que ocurre en países del mundo desarrollado, donde los muchachos, sobre todo en la educación media, se acostumbran a escribir un paper, a qué es escribir bien, cuándo un trabajo breve, ¿no? De 4 o 5 páginas, pero cuando algo está bien escrito, es motivador, es convincente, es conciso, etcétera. En Uruguay somos muy malos escritores, lo digo esto desde el rol de profesor en la universidad, donde trabajo con docentes y donde la escritura es contar, fulano dijo, mengano dijo, sultano dijo. Tenemos ese hábito de escribir así, y yo siempre le digo en broma, bárbaro, todo lo que dijeron todos. ¿Y vos qué decís de todo esto? O sea, nos cuesta mucho. Creo que es parte del, ya digo, más allá del latino, ¿no? de cultura nacional, pero que escritura hay que trabajar mucho. Y luego, la otra cosa que me quedé, que voy a ilustrar rápido, ya estoy cerrando, es que tienen mucha experiencia interesante para sistematizar y compartir. Una de las cosas que más que me quedaba dando vueltas en la cabeza cada vez que iba a ver el aula es esto. Los demás, ¿qué tanto se enteran? Los demás profes o los docentes de otros niveles. Me consta que sí, obviamente los colegas de un mismo nivel se enteran, pero como que hay mucha experiencia interesante y que además que queda pues en la planificación de cada docente, o a veces en alguna carpeta del referente que va amontonando. Creo que hay que pensar algún modo de sistematizar. Yo les decía, capaz que teniendo un blog de docentes, lo que noté es que la revista digital más bien tiene contenidos culturales, pero no hay mucho salvo excepciones de algunos artículos que algunos de ustedes han escrito, pero creo que hay mucha riqueza de experiencias que habría que animarse a sistematizar y compartir de algún modo sencillo. Yo traía también, les mostraba el otro día muy rápido a los referentes, de mis visitas últimas a Perú. En Perú está organizado en regiones, entonces,
y quisieron hacer como una publicación testimonial de lo que las distintas regiones estaba haciendo para mejorar en aprendizaje y matemáticas, sobre todo en poblaciones rurales. Entonces hicieron un cosa muy sencillo donde dice Amazonas, estrategia regional de mejora de los aprendizajes en comunicación y matemática, y entonces tenía 3 cosas muy sencillas. ¿Cómo estábamos? Y entonces, si ven ahí, eran bullets, o sea, viñetas, docentes poco preparados para la iniciación en lectoescritura, ¿Cómo estábamos? ¿Qué hicimos? Y entonces en la descripción sencilla, ¿qué logramos? Y así era cada experiencia de las regiones. Entonces con esto lo que quiero ilustrar es que, porque a veces uno dice, bueno, sistematizar experiencias, me tengo que poner a escribir, entonces creo que se puede dar un primer paso, así como, buscar no tiene por qué ser este formato, ¿no? Lo pongo como ejemplo, pero como ejemplo de un formato de buscar algo ágil y sencillo que me permita poner por escrito y ir construyendo memoria institucional de las cosas que se van haciendo, y ir construyendo en el fondo un banco de clases y de secuencias didácticas, y que no queden en la memoria individual de cada uno o del referente que en algún momento ya no va a estar. Sobre el clima institucional, muy cortito, ya dije, en general todas mis impresiones fueron muy positivas. 2 sugerencias, una respecto al tiempo, ¿no? La sensación en general de sobrecarga de todo, a nadie le da el tiempo para todo lo que hay para hacer, y entonces allí yo le decía al equipo de dirección y demás, o sea, creo que ahí hay que jugar a 2 puntas, ¿no? Probablemente hay cosas que se pueden mejorar en la gestión del tiempo. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que entiendo se han ya acomodado este año, que era todo el tema de cómo estaban organizados los tiempos en primaria, que hacían que a las maestras los tiempos de trabajo con los niños les quedaban muy entrecortados y fragmentados y fueran pocos. De parte de la gente que trabaja en psicopedagogía y psicología, la sensación de sobrecarga, de que no da el tiempo para todo. Entonces creo que hay cosas que se pueden mejorar y que hay como 2 planos. Uno de mejora del uso, de la gestión del tiempo, y otro más actitudinal de tomarse las cosas con calma y asumir. Sobre todo vivimos en un mundo en que a nadie le da el tiempo para nada, que hay que aprender como también a proponerse menos cosas o a saber que es mejor hacer menos cosas bien hechas. Lo mismo que yo digo para los contenidos de secundaria, ¿no? Más vale dar menos y darlos bien y que los alumnos se enganchen con ciertos temas que pretender dar todo el programa rápido y mal. Y la otra sugerencia que yo hacía es, creo que de mi pasaje rápido por los espacios de coordinación, creo que hay espacio para mejorar un poquito, sobre todo el registro de acuerdos. La sensación que también es muy uruguaya es modo de reunión en que tomamos un tema, lo discutimos, todo el mundo da su punto de vista, su opinión, y termina la reunión, nos vamos y como que no queda ningún registro, ninguna ayuda a memoria, una hojita mínima que diga llegamos a tales y cuales o acordamos estos criterios. Creo que ahí hay espacio para mejorar en esos tiempos. Y por último, simplemente sobre lo del plan, creo que el plan tal como está en el documento, la evaluación del plan Robles es muy ambiciosa. Creo que lo que está allí es muy difícil que se pueda hacer. Creo que lo que sí se puede hacer es tener algún tipo de consulta, o sea, a los docentes y a las familias sobre cómo están experimentando el plan, como para tener una idea de cuál es la perspectiva de distintos actores, eventualmente a los estudiantes. No sé qué grado de conciencia tienen los estudiantes de que hay algo que se llama Plan Roble y de cuál es el propósito. El segundo punto, esto de sistematizar clases y experiencias, es lo mismo que ya dije. Creo que eso es un primer modo de evaluar, es tener la memoria y tener el registro de lo que se está haciendo, y creo que ese paso es muy importante darlo, incluso en algún momento para compartirlo con otros fuera de la institución. O sea, puede haber aquí una fuente de ideas y de enriquecimiento para otros colegas que trabajan en otras instituciones. Y luego, de nuevo, creo que si uno trabaja esto de como ir poniendo ciertos mojones en algunas competencias a nivel
a lo largo de la escolaridad, creo que ese es el punto de partida para poder tener alguna evidencia de cómo van avanzando los estudiantes. No necesariamente con pruebas de lápiz y papel. Yo lo que creo es que, mi sugerencia, porque lo estuvimos conversando también con los referentes, yo no apostaría tanto a hacer pruebas al estilo PISA, que son complicadas de hacer y están más pensadas para evaluaciones a gran escala. Creo que le apostaría más a ir armando registros de desempeños y actividades de los estudiantes al estilo de lo que mostré de escritura, para distintas áreas que nos permitan como ir ilustrando lo que los estudiantes son capaces de hacer en distintos momentos de la escolaridad en una misma disciplina o en una misma competencia. Creo que por ahí iría en esto de ir describiendo en concreto lo que es el plan. Ok, sé que no hay hoy espacio de discusión y de ideas, pero y que ahora pues por la jornada sigue. Pero decirles, reiterarles que, primero agradecerles a los que me abrieron el aula y me recibieron en su aula, porque sé que siempre es incómodo o a uno le genera algo de tensión. Decirles que me pareció muy bueno todo lo que vi del trabajo. Y nada, mi disponibilidad siempre para ideas, sugerencias, consultas que quieran hacer, pues de mi parte siempre a las órdenes. Seguramente en alguna cosa después tenemos que terminar de conversar con el equipo de dirección, pero en alguna vuelta voy a seguir estando cerca en el correr de este año. Así que bueno, muchas gracias a todos.